Pero se preguntarán, ¿qué es NumPy? ¿Para qué sirve? Específicamente, ¿qué usos podemos darle esto? ¿Qué aplicaciones? Bueno, cuando trabajamos con redes neuronales, esto es lo más esencial, se podría decir, lo principal, lo primero que deben saber, la introducción para trabajar con redes neuronales. Y no solo con redes neuronales, también lo que es Machine Learning, ya que como les expliqué en clases anteriores, la inteligencia artificial no entiende, por ejemplo, ChatGPT es una inteligencia artificial, digamos, no entiende lo que tú le escribes, no entiende el audio que le envías, no entiende la imagen que tú cargas. No, lo que entiende, o mejor dicho, transforma todos los datos que nosotros le damos en vectores. ¿Y cómo trabaja por dentro con esos vectores? Trabaja con NumPy. NumPy es una biblioteca de Python, específicamente su nombre es Numerical Python. Fue diseñada fue creada más que nada para lo que es el cálculo científico, haciendo énfasis en lo que son matrices y en sus operaciones que están trae. Pero, ¿qué son los matrices o también llamados arrays? En un momento les voy a explicar cómo funcionan por dentro las matrices, pero hagamos una comparación en por qué debemos utilizar una lista en vez de un array. Antes de esto, mejor les explico un poco cómo es un array en lo que es código. Ya. Ya les expliqué en clases anteriores que una lista simple es así. Son elementos, diferentes tipos de elementos que creamos, le ponemos letra, número normal, no pasa nada. Que se me olvidó una coma, ya. Esta es una lista, pero cuando nosotros queremos crear un array en Python, es de esta manera. Mejor voy a agrandar el tamaño de fuente para que logren ver correctamente, sin ningún problema. A ver, en 18 mejor. Ya. Como les estaba mostrando, esta es una lista que ya les expliqué en la clase pasada. En cambio, este es un array en Python. La sintaxis para crear un array es simplemente, casi la misma, como se puede visualizar, pero este array puede tener varias dimensiones, que ahorita les voy a explicar cómo funciona. Siempre es recomendable utilizar un array de NumPy antes que utilizar una lista de Python. Más que nada para lo que son redes neuronales. O mejor dicho, cuando tú creas tu red neuronal, es indispensable usar NumPy, porque si le mandas una lista, la red neuronal va a volar porque los cálculos que se necesitan son muy complejos y este tipo de arrays, específicamente NumPy, está diseñado para ese tipo de cálculos que se utilizan cuando se entrena el algoritmo. Por eso siempre es indispensable utilizar un array. Pero aparte de lo que les estoy mencionando, ¿por qué es necesario o por qué siempre es preferible utilizar NumPy antes que una lista de Python? Utilizar NumPy puede ser un poco, bueno, es lo mismo, solo necesitas importar NumPy. Ahorita les voy a demostrar cómo. Es una línea de código nomás. Las diferencias. En la estructura de datos, una lista de Python es heterogénea, o sea, puedes tener diferentes tipos de elementos. Como les he mostrado, puedes tener al mismo tiempo un string, puedes tener un número entero, un número decimal, pero en NumPy es diferente porque solo puedes tener números. Solo acepta el mismo, perdón, me confundí, acepta solo el mismo tipo de dato. Esa es una de las diferencias tanto en lo que es una lista como un array. La velocidad de cálculo. Ya les he explicado, por ejemplo, cuando queremos mostrar por pantalla todos los elementos de una lista, tenemos que iterar, tenemos que hacer un bucle, pero lo bueno de utilizar NumPy es que hay funciones que agilizan esto. Es mucho más rápido, los cálculos son mucho más rápidos con esto, ya que simplemente debes importar una función. Y además las operaciones son vectorizadas. Eh, Todo lo que tiene que ver con vectores, cada vez que escuchen que una operación utiliza vectores o es vectorizada, siempre es mucho más rápido, es mucho más fácil de realizarlo. Esto tiene que ver algo con lo que les estaba mencionando de cómo convertimos nosotros el texto a vector. Si nosotros convertimos, ¿cómo se puede decir? El texto en un vector común y corriente, va a pesar, o mejor dicho, si convertimos el vector, digamos, en una lista Python, va a pesar mucho más de lo que nosotros al convertir ese texto en una array, ya que estos arrays están 100% diseñados para trabajar con vectores de gran tamaño. En otras
en otra clase ya les mostraré cómo funciona más que nada eso de convertir el texto a vector. Como les expliqué, una lista tiene un mayor consumo de memoria que un array. Eh, Cuando nosotros trabajamos con listas, si queremos hacer, digamos, una suma entre listas, es un poco más complejo, tenemos que hacer un bucle y todo ello. En cambio, cuando trabajamos con un array, simplemente tenemos que poner el símbolo más, o sea, es mucho más fácil. Incluso si queremos calcular la inversa de una matriz, simplemente tenemos que utilizar una función. En cambio, cuando queremos calcular la inversa de lo que nosotros tratamos de simular una matriz en una lista, es muy complejo. Tenemos que hacer bucles muy complejos, como les estoy mencionando. Las listas de Python tienen cierta cantidad de dimensiones. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con dimensiones? Eh, Voy a dibujar aquí mejor. Lo que nosotros, es importante que conozcan esto. Un vector, ay, ¿cómo les puedo decir esto? Una lista es, como les acabo de mostrar, una lista con elementos. Imagínense la cola del banco, por ejemplo, ya. Ese es un ejemplo silvestre, llamémoslo así, de una lista. ¿Por qué? Porque cuando vas a la cola del banco, todos están uno detrás del otro, así. Igual, es lo mismo una lista. Ahora, cuando trabajamos matrices, ahora esto no solo tiene una dimensión, sino tiene dos, que tiene alto y ancho. Y de esta manera tenemos una matriz, llamémoslo así. Pero esta matriz también puede tener una tercera dimensión, que es, por ejemplo, alto, mejor dicho, largo, ancho y alto, que vendría a ser esto. Es lo mismo que en los ejes, el eje X, Y y Z. A eso nosotros nos referimos, ya estamos hablando de matrices, o también lo podemos llamar como vectores. Pero cuando trabajamos de 4 dimensiones en adelante, nosotros ya lo llamamos no vectores, sino tensores. Y trabajar con un tensor, con una lista, o sea, utilizar 4 dimensiones en una lista ya se vuelve un poco más complejo porque los bucles son insoportables para nosotros los programadores porque tenemos que hacer 4 bucles anidados y eso obviamente no es legible, no es fácilmente legible. Y por eso NumPy nos facilita la vida porque no tenemos que estar utilizando bucle tras bucle tras bucle, no. Esto nos facilita bastante la vida porque las operaciones ya están, solo tenemos que importar las operaciones. Importamos la función correcta y no tenemos que hacer la cantidad de bucles que normalmente hacemos. Porque cuando nosotros trabajamos con redes neuronales, la cantidad de dimensiones siempre va aumentando. Podemos trabajar incluso con vectores de n dimensiones, por eso se le llama tensores, porque tiene n dimensiones. No se sabe cuántas dimensiones puede tener. Como les mostré, cuando nosotros trabajamos lo que son redes neuronales, estas funcionan como cajas negras. No porque no sepamos qué operaciones matemáticas hagan, sino de que se vuelve tan complejo el problema, tantas operaciones al mismo tiempo, que ni siquiera muchas veces es un poco más complejo saber incluso cuántas dimensiones tienen los vectores que estamos trabajando. Por ello es lo que NumPy nos facilita bastante la vida. Otras alternativas para NumPy, quizás se podría hablar de SciPy. SciPy es otra librería que lo que es específicamente de ciencia, pero no es tan recomendable para lo que son vectores. SciPy es, les voy a mostrar esto de lo que les estoy hablando. SciPy es otra librería de Python, pero más enfocada en operaciones matemáticas como tal. Digamos, quieres hacer una ecuación diferencial, quieres hacer eso, si no me equivoco, también era SimPy, sino de que esto ya no suelo utilizar tanto esto. Estas dos son más que nada para lo que son operaciones matemáticas. Acá tienes un montón de operaciones, incluso puedes llegar a hacer computación cuántica en ciertos casos, ya que esto incluso tiene, por ejemplo, cuando trabajas con diferenciales, cuando trabajas con operaciones más complejas, se puede llegar a hacer esto. Em,
No se podría decir de que NumPy tiene un común gemelo, pero no sé si se acuerdan, cuando les mostré el código de Grok, les voy a volver a mostrar dónde está esto. Grok no utiliza NumPy como tal. Grok lo que utiliza es una versión de NumPy, pero específicamente con lo que es JAX. JAX es una librería de procesos computacionales, o sea, de operaciones complejas, pero enfocado a lo que es redes neuronales. Aquí está. Lo que JAX utiliza es como una, llamémoslo un primo cercano de NumPy. JAX importa como una librería con procesos enfocados a lo que son redes neuronales. O sea, esta librería, se podría decir, esta clase NumPy de la librería JAX, lo que hace es enfocarlo, como ya lo estoy mencionando, directamente a lo que son redes neuronales. Está optimizado todo el código para trabajar con redes neuronales. Es como un primo, se podría decir así, de la librería NumPy nativa como tal. Nada más les muestro eso, porque incluso la forma de definir un array en este tipo de NumPy es un poco más, es distinto. No, complejo no es porque no hay tanta diferencia, pero está enfocado más a lo que son redes neuronales. En cambio, con esto puedes hacer cualquier otro proceso, porque está enfocado más a lo que es matemática pura, lo que es NumPy, el NumPy nativo que les estoy mostrando. Ahora, algo bueno de trabajar con las listas de Python es que no requieren instalación. O sea, viene de forma nativa con el mismo Python, pero en cambio lo que es NumPy requiere hacer instalación. O sea, ya les he mostrado cómo utilizar Colab, pero Colab no, ya viene instalado de por sí la biblioteca NumPy. ¿Por qué? Se preguntarán que, bueno, es importante que conozcan esto. No les mostré en clases pasadas. Cuando tú quieres trabajar de forma local, hay dos maneras ¿cómo les explico? De importar todas las librerías. ¿A qué me refiero con una librería? Quizá en clases pasadas me enfoqué más en programación orientada a objetos, programación misma en Python. Para importar una librería hacemos de esta manera. Import, el nombre de la librería, el as sirve como un alias, un sobrenombre, como lo que nosotros ponemos a nuestros mejores amigos, digamos un apodo, algo así. Es un apodo, llamémoslo así, a la librería, para utilizar menos líneas de código, así. Por ejemplo, hay una biblioteca que quizá les sirva de gran ayuda para los que quieren hacer visión artificial, es MediaPipe. Por ejemplo, cuando hacemos MediaPipe, lo bueno es que simplemente importamos unas cuantas funciones y nos puede dar tanto lo que son los puntos de la mano, como se puede visualizar acá, o los puntos del cuerpo. A ver, acá debe haber algo. Por ejemplo, acá en esta foto. MediaPipe ya nos da de por sí los puntos de la mano. Un momento, por favor, voy a conectar mi laptop que se me... Ya, ahora sí, disculpen. Como les estaba mencionando, eh, por ejemplo, MediaPy puede darnos los puntos de la mano, las posiciones del cuerpo, por ejemplo, acá, la posición de las diferentes partes del cuerpo, digamos, del codo, de la pierna. Bueno, pero eso no va al caso. A lo que voy es de que Colab no tiene de por sí ciertas librerías como lo que, por ejemplo, MediaPipe. Si importo MediaPipe, acá me va a salir un error. Porque Colab trabaja con lo que es Anaconda. Anaconda es una, ¿cómo se puede decir? Una distribución de software, pero en sí, Anaconda contiene las librerías más importantes de Python. Si tú instalas Python de forma local en tu computadora, vas a tener que instalar librería por librería. De esta manera. De esta manera se instala librería por librería. Esto tienen que hacerlo, eso sí, en el terminal de Visual Studio Code. Acá, por ejemplo, cuando queremos trabajar con el terminal,
de, de Colab, tiene que poner un símbolo de exclamación para abajo, un símbolo de exclamación para trabajar líneas de comando en Colab. ¿Por qué? Colab trabaja con Linux y para hacer comandos en Linux cuando estás desarrollando código, siempre debes poner el símbolo de exclamación. Y de esta manera es como que estuvieras trabajando en la terminal. Todos los comandos que tú escribas después del símbolo de exclamación es el mismo terminal. Acá en Python, ¿cómo se accede al terminal? Al terminal se accede así, con control ñ. Control ñ, sus computadores se escriben y se abre el terminal. Acá de la misma manera, acá no tienes que poner el símbolo de exclamación porque ya estás en el mismo terminal. Digamos, pongo pip install Mediapack, ya lo tengo instalado en mi computadora de forma local, así que normal. Acá me va a decir que ya tengo todos los requerimientos. Eh, Se va a demorar un poco. Ah, bueno, ya creo. Acá dice que tengo todos los requerimientos correctamente. Como ya lo tengo instalado normal, no pasa nada. Pero acá en este caso, al ejecutar esta línea de código, ya se instala todos los paquetes necesarios. Esto no es tanto del tema de hoy, pero es importante que lo sepan, ya que cuando trabajan con Colab, si trabajan con APIs, por ejemplo, van a encontrarse muchas veces con código que necesiten importar librerías raras, digámoslo así. Y estas librerías raras no van a estar dentro de Anaconda, que es lo que utiliza Colab, y van a tener que instalarlos de esta manera. Ya, ahora que expliqué esta línea de código, voy a seguir con esto. Y como les expliqué, utilizando pip install se instala correctamente. Ese es lo bueno de usar listas de Python, que no se necesita instalar nada. Pero una vez que ya la tengas instalada, no te hace ningún problema, NumPy. Ahora, es importante un poco, además de para entender lo que es NumPy. Solo lo básico de matrices. No tengan miedo, es algo fácil. Cuando trabajamos con matrices, esta es la representación de una matriz. Para nosotros los humanos, para nuestro entendimiento, esta es la representación de una matriz de dos dimensiones. Es importante cuando, bueno, es importante que sepan la notación de matrices de dos dimensiones. En este caso es una matriz de M por N. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene M filas y N columnas. No se olviden de eso. Eso es importantísimo que sepan. M representa las filas y C representa las columnas. No se olviden de eso. Ya. Em, el M, como lo estoy mencionando, representa las filas. Por ejemplo, esto es fila 1, columna 1. Las matrices de por sí siempre empiezan de la esquina superior izquierda. Ese es la fila 1, columna 1. No se olviden de eso. Digamos, bajamos. Esto vendría a ser la fila 2, columna 1, porque obviamente esta es la columna 1, columna 2, columna 3 y así sucesivamente. Esta es la columna N, llamémoslo así. Esta es la fila 1, la fila 2 y la fila M. Por ejemplo, ¿qué fila y qué columna es? Obviamente fila 2, columna 2. Este valor, ¿qué vendría a ser? Fila 2, columna N. Este valor, ¿qué vendría a ser? Columna 1, fila M. Y este valor vendría a ser fila M, columna N. Esto es así, de esta manera nosotros accedemos a cada elemento en una matriz. Es importante esto porque necesitamos saber el índice cuando queremos acceder a un elemento específico. Normalmente no es tan necesario porque cuando hacemos las operaciones en cadena, vamos a hacer en redes neuronales operaciones pues en múltiples operaciones de las cuales no va a ser tan necesario el índice ni nada de eso, pero es importante que tengan estos conceptos básicos. Ya, ahora lo siguiente. Antes de ello voy a verificar si alguien tiene alguna consulta.
Al parecer, por ahora no. Si tienen alguna consulta normal, levanten la mano o escriban por el chat normal. Ya, volviendo a esto, ¿dónde estoy? Ya. Cuando nosotros queremos, bueno, hay tipos de matrices, eso es importante que lo sepan. Primero, ¿cómo sabemos si dos matrices son iguales? Matemáticamente se dice de que dos matrices son iguales, primero, si tienen la misma cantidad de filas y de columnas. Y al comparar cada uno de estos elementos son iguales. Así de simple. Son cuando dos matrices son idénticas, tal cual, cuando son gemelos como tales. Ahí recién decimos que dos matrices son iguales. Así de simple. Tenemos la llamada matriz fila. ¿Por qué matriz fila? Porque solo tiene una fila. No tiene más filas, solo una fila. ¿Y cómo se representa de esta manera? Ya saben que el primer elemento representa la cantidad de la cantidad de filas, perdón, y el segundo elemento la cantidad de columnas. Ya saben, FC, filas, columnas. Esta tiene, en este caso, una fila y n columnas, como se puede visualizar. Ahora, en el caso de lo que es matriz columna, no se olviden, filas, columnas. Tiene m filas y una columna. Como tiene solo una columna, ya saben, tiene m filas. La matriz nula es una matriz de cualquier tamaño en el que todos sus elementos son cero. Puede ser de cualquier tamaño, pero siempre todos sus elementos deben ser cero. Ahora, la matriz opuesta simplemente es la misma matriz, pero con un símbolo negativo. Nada más que ello. Ahora, lo que es la matriz cuadrada. Una matriz es cuadrada cuando el número de filas es igual al número de sus columnas. No tiene otra explicación la matriz cuadrada, pero es importante que la sepan porque de esto salen más operaciones. Un ejemplo de ello es la matriz triangular superior y la matriz triangular inferior. ¿Por qué es triangular superior? Superior porque todos sus elementos están en la parte superior de la diagonal principal. ¿Por qué se dice matriz triangular inferior? Porque todos sus elementos están en la parte inferior de la diagonal principal. Se me olvidaba mencionarles. La diagonal principal es la que va desde la esquina superior izquierda hasta la esquina inferior derecha. ¿Cuál es la esquina superior izquierda? Esta. La esquina inferior derecha es esta. Trazamos una línea entre estos dos y todos los elementos donde choca la línea es la diagonal principal. Esta diagonal principal es muy importante para las demás operaciones, como la matriz triangular superior y la matriz triangular inferior es un ejemplo de estos. Ahora, hay otros tipos de matrices. La matriz diagonal en la que todos los elementos que están fuera de la diagonal principal son ceros, sí o sí. No importa qué elementos tengamos en la matriz diagonal, pero el resto es cero. El resto de los elementos es cero. Matriz escalar. Cuando todos los elementos de la diagonal principal son iguales. Em, Se me olvidaba mencionarles. Un escalar, em, mejor les hago como una pequeña tablita. Cuando nuestro dato, llamémoslo así, tiene una dimensión, es un, ¿cómo se puede decir? Mm, es un vector, se podría decir así, porque es como una lista, llamémoslo vector. Porque, ¿cómo se representa un vector? Un vector, lo que nosotros conocemos comúnmente, un vector lo representamos con una flecha. Tiene mejor dicho, este es se podría decir, claro, un vector de una dimensión. Cuando tiene dos dimensiones, ya es, ¿cómo se podría decir esto? Una matriz de dos dimensiones. Bueno, pero al punto que voy es que nunca confundan que un tensor tiene más de cuatro dimensiones. Eso era más que nada lo que les quería mencionar. A lo que voy es que un escalar es un número entero. Un escalar es
¿cómo se podría decir? Bueno, es un número entero, por eso cada vez de que que escuchen matemáticamente hablar la palabra escalar, es simplemente un número. Por eso es lo que la matriz escalar es de que todos sus elementos de la diagonal principal es el mismo número, más que nada ello. Y ahora lo que es la matriz unidad. La matriz unidad es en la que la diagonal principal, todos sus elementos son iguales a uno. Así de simple es la matriz unidad. Pero no se olviden de que todos los elementos fuera de la diagonal principal son ceros. Eso siempre. Ya, ahora lo que son suma de matrices. Em, para hacer una suma de matrices, eso sí, las dimensiones de las dos matrices, de las dos o más matrices que tengamos, deben ser iguales. Deben tener el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Simplemente sumamos los valores de las matrices que tengan el mismo orden. Con orden me refiero a al mismo valor de fila y al mismo valor de columna. Por ejemplo, en el que queremos obtener en la suma este valor. Este valor que representa la segunda fila y la primera columna. Por ello debemos sumar los valores tanto de la matriz A como de la matriz B que estén en la segunda fila y en la primera columna. En este caso, ¿cuáles son? 4 y 2. Acá no me deja escribir. Bueno, pero ese es lo que les quería mostrar. Sí o sí deben tener el mismo orden. Ahora, hablando de, por ejemplo, esto. Este 4 está en la tercera columna y en la primera fila. Por ello debemos sumar igual los valores que estén en la tercera columna y la primera fila. 3 más 1 vendría a ser 4. Es lo mismo. Tercera columna, primera fila. De esta manera logramos la suma de matrices. Lo que es producto de una matriz es algo más complejo, pero le estoy mostrando esto más que nada. Ah, perdón, este es producto de un escalar. Pero todo esto no se olviden, lo hace NumPy con una función, pero es importante que sepan cómo funciona por dentro, ya que como les he comentado, si un científico de datos sabe las operaciones matemáticas que hay detrás de los algoritmos y sabe cómo funciona detalladamente el programa que ha creado, puede llegar a ganar hasta el doble que uno que solo utiliza código de scikit-learn, que solo importa funciones. Multiplicar una matriz por un escalar simplemente es un número cualquiera, multiplica cada uno de los elementos de la matriz. Eso sí, no se olviden, un escalar no es una matriz, un número cualquiera que multiplica cada uno de los elementos de la matriz. Y ahora lo que les quería mostrar, lo que es producto de matrices. Em, eh, Hay una condición fundamental cuando queremos multiplicar dos matrices, que tanto el número de filas de la primera matriz, o mejor dicho, perdón, el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. Eso no se olviden, es imprescindible esto. El número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. Si no se cumple esto, no va a haber una lógica al momento de multiplicar nuestras dos matrices. Ya, ahora lo que es la matriz producto. Esto se consigue multiplicando. A ver, mejor vayamos a un ejemplo, porque teóricamente es un poco más difícil de mostrarles. Digamos, queremos obtener este valor de acá. Tenemos que multiplicar tanto lo que es la primera fila por la primera columna. La primera fila de la primera matriz con la primera columna de la segunda matriz. Mejor llamémoslo matriz A, matriz B, para no confundirnos. Tenemos la matriz A y esta es la matriz B. Y queremos hallar la multiplicación de estas dos matrices. Que es el número de fila 1 y el número de columna 1. Por eso utilizamos la fila de la matriz A y la primera columna de la matriz B. Multiplicamos 2
por 3 más 1 por 4. De esta manera se realiza la multiplicación de las matrices. Em, ¿Cómo les podría explicar? Mejor les muestro el de otro ejemplo, un ejemplo más. Ahora vayamos al caso de, voy a cambiar de color para que se note mejor. Vayamos al caso de este 6. Este 6 está en la segunda fila y segunda columna. Así que debemos obtener la segunda fila de la matriz A y la segunda columna de la matriz B. Perdón, esto me pasé, si no, no se va a notar el símbolo negativo. Ya. La segunda fila y la segunda columna. Hacemos una multiplicación de este. Eh, a ver, para darles una explicación más detallada, agarramos el primer elemento de esta pequeña lista, llamémoslo así. El primer elemento, nosotros siempre trabajamos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Eso no se olvide. El primer elemento, ¿cuál sería? El 0. Y acá, ¿cuál sería el primer elemento? Sería el 2. Estos primeros elementos se multiplican. Sería 0 por 2, que vendría a ser 0. Y ahora los segundos elementos. Menos 3 por menos 2, que vendría a ser 6. Y ese es el resultado que se obtiene acá. Ahora, un último ejemplo para ya pasar a las propiedades de esto. En el caso del 11, perdón, disculpe. En el caso del 11, el 11 está en la tercera fila y primera columna. Por ello debemos obtener la tercera fila. ¿Cuál es la tercera fila? Esta. Y la primera columna, ¿cuál es? Esta de acá. Ahora multiplicamos. Ya les expliqué que para hallar el primer elemento siempre, bueno, simplemente trabajen de izquierda hacia derecha y de arriba hacia abajo. Empecemos. De izquierda a derecha, ¿por dónde empezaríamos? Por el 1. De arriba hacia abajo, ¿cómo empezaríamos? Con el 3. Multiplicamos 1 por 3, vendría a ser 3. Ahora, el siguiente elemento. El 2 por el 4. ¿Cuánto es? 8. 8 más 3 es 11. Y este es el resultado que se obtiene acá. Así funciona a grandes rasgos la multiplicación de matrices. Ahora lo que son las propiedades. Cuando nosotros hacemos una multiplicación de matrices, el orden de los factores no altera el producto, ya que puedes multiplicar primero, digamos, B por C, y este resultado recién lo multiplicamos por A. Pero como también podemos multiplicar primero A por B y de ahí recién por A, porque el orden de los factores no altera el producto. Y ahora tenemos otra propiedad en la que fácilmente primero hallamos la suma entre B más C y este resultado lo multiplicamos por A. O como A puede multiplicar ambos, como sería A por B más A por C. Esta es una propiedad de las matrices. Y de la misma manera funciona esto. Este C puede multiplicar primero A por C, luego B por C y de ahí recién se suma. Esa es una propiedad de las matrices. Ahora vayamos al la siguiente parte. Lo que es transpuesta de una matriz. Una transpuesta es, ¿cómo se puede? A mí me gusta llamarle el reflejo de una matriz, porque los elementos se reflejan con respecto a la diagonal principal. Pero para esto vamos a un ejemplo práctico. Lo que es matriz, transpuesta de una matriz. Ya. Por ejemplo, esto. Tenemos acá una matriz A. Ya les expliqué cómo hallar la diagonal principal. Nunca se olviden de que la diagonal principal es una línea que traza el elemento superior que está en la parte izquierda
con el elemento inferior que está en la parte de la derecha. Trazamos una línea y todos los elementos que choque esa línea es la diagonal principal. En este caso, ¿cuál es la diagonal principal? 1, 5 y 9. Imagínense de que esta diagonal principal es un espejo. Y este espejo eh, hace de que los elementos se reflejen, se podría decir así. ¿Por qué? Ya, ¿quiénes son los elementos reflejados inicialmente? El 4 y el 2, ya. Estos elementos cambian de sitio. El 2 va para acá y el 4 para acá. Quedaría aquí el 2 acá y el 4 acá. Así quedaría. Ahora, ¿qué otros elementos ven de que se puede reflejar a través de la diagonal principal? Exacto, el 7 y el 3 y el 8 y el 6. El 7 y el 3 cambian de posiciones. El 3 viene acá y el 7 para acá. Ahora el 8 y el 6. El 6 viene para acá y el 8 para allá. Y de esta manera hemos logrado nuestra matriz transpuesta. Pero les voy a hacer un ejemplo acá para que logren entender más a fondo. Ya. Imaginémonos que tenemos nuestros valores 0, 1, 2, 3, 4. Mejor les hago un ejemplo más fácil, un ejemplo inicial más fácil. No solo en que este es el 1, se ve feo, pero ese es el 1. Ya. Aquí tenemos una matriz. Hallamos cuál es la matriz diagonal. La matriz diagonal es esta. Primero, ¿cuál es el elemento que está en la esquina superior izquierda? Exacto, es el 0. Y en la esquina inferior derecha es el 4. Trazamos una línea entre estos elementos y hacemos un espejo. Hacemos un espejo para que los elementos que se reflejen se intercambien de posiciones. Entonces, ¿qué nos quedaría? El 0 y el 4. La diagonal principal nunca se va a mover, jamás. Ahora cambiamos de lugares. El 1 vendría acá y el 3 allá. El 1 y el 3. De esta manera funciona la transpuesta de una matriz. Así de sencillo. Nada más que ya. Ahora lo que es las propiedades de la transpuesta. La transpuesta de una matriz es la misma matriz. Porque volvamos a este ejemplo. 0, 1, 3, perdón, perdón en la letra, mejor lo borro este. No sale tan bien. Y ya está. Esta es la matriz A. La transpuesta de la matriz A, ¿cuál vendría a ser? Lo que les expliqué. La diagonal principal está conformada por 0 y 4, así que los otros elementos se reflejan. 0, 3, 1 y 4. Y ahora, hallamos la transpuesta de esta transpuesta. ¿Cómo vendría a ser la transpuesta? Ya saben, la diagonal principal no se toca. Ahora, los otros dos elementos se intercambian de posiciones, ya sea acá el 3 y acá el 1. Y tanto la matriz inicial como la transpuesta de la transpuesta es lo mismo. Por ello es lo que se simplifican, se anulan, se podría decir así. Ahora, cuando tenemos la suma de unas matrices y que queremos calcular la transpuesta puede ir tanto para un lado, para el otro, calculamos la transpuesta individualmente y de ahí recién sumamos la matriz, no hay ningún problema. Cuando lo multiplicamos por un valor cualquiera y queremos calcular la transpuesta, hay dos opciones. O multiplicamos primero la matriz por el escalar y de ahí recién calculamos la transpuesta. O como calculamos primero la transpuesta y de ahí recién lo multiplicamos por el escalar. Es lo mismo. Ahora, cuando tenemos, esto sí es importante que lo sepan. Cuando tenemos la multiplicación de una matriz y queremos calcular su transpuesta, hay dos opciones. Primero multiplicamos las dos matrices y de ahí recién calculamos la transpuesta. O
Primero, si queremos de que la transpuesta afecte a cada una de las dos matrices, va a ocurrir algo extraño, matemáticamente extraño hablando. La transpuesta va a afectar a cada una de las dos matrices, pero eso sí, va a intercambiar el orden de la multiplicación. Esto sí importante, jamás se olviden de esto porque van a cometer un error garrafal cuando, cuando hacen sus vectores. Nunca, jamás la multiplicación de, digamos, de A por B, estamos hablando de matrices obviamente, la multiplicación de A por B, la mayoría de veces, mejor dicho, casi siempre es diferente que multiplicar B por A. Eso nunca se olviden. Hablando de esta manera, sí se va a modificar. Yo les dije de que multiplicar, eh, bueno, no les quiero complicar más esto, pero acuérdense solo de ello. Cuando nunca confundan o nunca multipliquen en orden inverso, porque de esta manera van a obtener dos resultados distintos. Es por ello que la transpuesta, cuando queremos de que afecte a cada uno de estas dos matrices, va a intercambiar el orden de la multiplicación. De eso nunca se olvide. Bueno, antes de ir al collab, ¿no tienen alguna consulta? A ver, creo que no hay ninguna. Si tienen alguna normal, déjenla en el chat o y prendan su micrófono normal. Bueno, ahora sí vamos a ir a lo que es el collab. Ya les expliqué cómo se importa la librería. Cualquier librería simplemente se importa con import. Y esto es importante que sepan, es un truco que yo hago cuando muchas veces me da algún error en la librería. En el disco local C deben ir a lo que es específicamente usuarios. Ah, esto sí no se olviden. Esto es siempre en cuando tengan instalado la librería de forma local. Ya les comenté de que es recomendable utilizar la librería o trabajar tanto en lo que es Colab o Kaggle, pero si por cosas de la vida se animan a trabajar de forma local y les sale un error que no pueden resolverlo por nada del mundo, esto es lo que yo hago. Van a disco local C, entran a lo que es sus usuarios, entran al usuario activo y buscan lo que es update. La mayoría de veces no lo van a encontrar porque aquí en vista deben seleccionar de que deben mostrar los elementos ocultos. Por ejemplo, acá ahorita está desactivado los elementos ocultos y no encuentro por ninguna parte update. Pero cuando ponen que se muestren los elementos ocultos, ahí recién van a encontrar update. Van a lo que es la local. Dentro de local van a lo que es, buscan programs. Dentro de programs van a encontrar Python y ahí la versión específica que tienen de Python. En mi caso es 3.11. Van a lo que es lib. Dentro de esto van a lo que es zip package. Y dentro de zip package están todas las librerías que cuentan, todas las librerías que tienen instalado en su computadora. Por ejemplo, hablando específicamente de lo que es NumPy, aquí está. Aquí están todas las funciones que normalmente tiene NumPy. Es recomendable leer la documentación misma de NumPy. Van a lo que es NumPy. Yo les voy a mostrar ahorita las funciones más conocidas de NumPy, pero si por cosas de la vida quieren hacer algo específico, algo más complejo, es necesario que lean la documentación. Eh, Aquí en la documentación van a poder encontrar mm, una guía de usuario, varias cosas. Y dentro de todo esto van a encontrar la forma, cómo instalar, bueno, esto no es necesario, ya saben cómo instalarlo, la forma de crear un array, en broadcast, ahorita les voy a mostrar cómo es broadcast, varias otras cosas que se pueden hacer con NumPy.
Pero a lo que voy es lo siguiente. Cuando tienen algún error en esta librería o en cualquier otra, van al mismo código de la librería y buscan cuál es el error en específico. O sea, NumPy, como todas las librerías, obviamente utilizan funciones. Digamos, queremos calcular la transformada rápida de Fourier, si no me equivoco, es esta. NumPy nos brinda una biblioteca, una forma más rápida de calcular la transformada rápida de Fourier. Para los que no saben, la transformada rápida de Fourier nos sirve para calcular, digamos, señales. Esto yo lo utilizo más cuando, por ejemplo, queremos procesar audio. ¿Cómo creen de que la computadora o el traductor de Google utiliza correctamente o traduce correctamente, no traduce, no, entiende correctamente nuestros audios? Eso es a través de la transformada rápida de Fourier. Y si quieren trabajar con audios, sí o sí siempre van a utilizar la transformada rápida de Fourier. Y ahí es donde yo les recomiendo, les va a salir quizá muchas veces varios errores, porque esta matemática es un poco más compleja. Y ahí tienen que ver específicamente en qué parte le sale el error, tienen que buscar en cuál de estos archivos le sale el error. Y una vez de que lo encuentran, es más fácil localizarlo, se podría decir, y ver dónde está el mismo error. Eso es más que nada para que les quería mostrar en qué parte se encuentra la librería NumPy y cuáles son las otras funciones que puede tener esta librería. Ahora, continuando con esto, ya les expliqué cómo se crea una lista. Bueno, esta parte no se expliqué mucho, creo. Simplemente importamos nuestro alias de NumPy. La N, la P, punto array, y aquí escribimos dentro del paréntesis la forma que va a tener nuestra lista. A ver, ¿cómo les explico? Para esto mejor trabajo en Paint. Ah, no sé, Paint. Ya. Por ejemplo, vamos a definir la matriz A. La matriz A es simple, está definida así. Uno, disculpen la letra, uno, dos, tres, disculpen la letra, y así nomás. Así está definida la matriz A. La matriz B, para que entiendan cómo funciona esta sintaxis, está definida de esta manera. Uno, 2, 3 y 4. Porque esto ya es una matriz de dos dimensiones. Ya saben, esto es la matriz A. Uno, 2 y 3. Tiene una sola dimensión. Y esta es la matriz B, que tiene dos dimensiones. Uno, 2, 3 y 4. Esa es la forma clásica de crear una matriz. La forma más... bueno, aquí se le dice array. A mí me gusta decirle matriz. Ustedes díganle de la forma que quieran. Esta es una forma más rápida de crear estos arrays. No se olviden. Bueno, primero les voy a mostrar esto. Una matriz de ceros ya les expliqué cómo es, que solo tiene de elementos a puros ceros, ni un solo elemento más. Matriz de unos solo tiene elementos de uno, solo unos, 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 unos y nada más. Y acá hay una función, bueno, yo le digo función de NumPy, el cual es la full, que rellena elementos, rellena toda la matriz de un mismo elemento. Y acá tú puedes elegir qué elemento es. Pero vayamos a explicar uno por uno. La matriz de ceros, acá como parámetro le estoy enviando una tupla que especifica cuál es el tamaño de esta matriz. Y acá se está imprimiendo por pantalla la matriz de ceros. Es, a ver, según ustedes, ¿de qué tamaño es esto? Exacto, 2 por 3. ¿Por qué 2 por 3? Porque tiene dos filas y tres columnas. Ya, no se olviden, el FC, filas, columnas. No se olviden del FC. Si tienen problemas para acordarse, no sé, acuérdense, por ejemplo, los que son fan del Barça, del Fútbol Club Barcelona, FC Barcelona, FC, filas, columnas. No sé, es una memotecnia para acordarse de ello. Y, por ejemplo, cuando quieres crear matriz de unos,
puro elementos unos, aquí igual le tienes que enviar el tamaño de la matriz que quieres crear. En este caso es de 2 por 3 y aquí se visualiza el 2 por 3. Y como se puede visualizar, solo elementos, solo tiene de elementos al uno. Y ahora, el full sirve para, como les he mencionado, rellenar una matriz con un solo elemento. En este caso tenemos una matriz de 2 por 3 con el único elemento que es 7. Ese 7 se va a repetir en todos los, en toda esa matriz de 2 por 3. Ahora vayamos a lo que es rango y link spacing en lo que es arrays. Esto crea matrices o arrays de una sola dimensión. Porque no sé si se acuerdan cómo funciona el range. Les he mostrado el bucle for in range. Acá ya tenemos el bucle. Eh, no se olviden de que les mostré de que cuando trabajamos con range tenemos dos parámetros, perdón, tres parámetros. Los más importantes, el elemento con el que va a iniciar, el elemento con el que va a finalizar. Obviamente va a finalizar en 9 porque no se olviden de que es un elemento, finaliza en un elemento anterior al cual estamos poniendo acá. Y el 2 es para saber de cuántos saltos va a dar, llamémoslo así. Porque, ¿a qué me refiero con cuántos saltos? Por ejemplo, aquí se está enumerando de uno en uno. 0 más uno, 1, 1 más uno, 2, 2 más uno, 3. Ese es el salto. El salto aquí vendría a ser uno. El salto por defecto en el bucle, en range, es uno. Pero nosotros podemos modificarlo a lo que queramos. En este caso, el salto como es de 2 va a ser de 0, 2, 4, 6, 8. De esta manera funciona lo que es arrange en NumPy, porque en otras palabras, todos los elementos que salen, que se obtienen de este bucle, lo está insertando en un array. Y esto es lo que se obtiene de arrange, porque todos estos elementos se insertan en este array. Así de simple. Es justamente lo que les mostraba, porque por ejemplo, si queremos insertar todos estos elementos en una lista, tendríamos que crear primero la lista, tendríamos que poner lista.append, lista.append, y ahí recién tenemos que poner el bucle el cual estamos utilizando, y al final de esto lo imprimimos, por ejemplo. Ya. Y de esta manera es mucho más fácil crear esta lista, o mejor dicho, es mucho más fácil utilizar NumPy que utilizar todo este bucle de acá. NumPy nos ahorra la vida, aunque es importante que sepan, pero hay una forma de crear este tipo de listas, una forma más rápida de crear listas en Python. Justo acá ya le está diciendo, iteramos en cada uno de estos. Esto y lo de arriba es lo mismo. Esto de acá, esas tres líneas de código y esta línea de código es lo mismo. Y lo voy a imprimir por la consola para que se den cuenta que es lo mismo. Como se dan cuenta, es lo mismo. Em, a diferencia de otros lenguajes de programación, al menos hasta donde yo he visto, lo bueno de Python es de que puedes iterar dentro de una misma lista. O sea, puedes resumir código, como es el caso de esta lista. Dentro de esta lista, ¿qué es lo que le estamos diciendo al programa, a la computadora? Que iteren elementos desde el 0 hasta el 9 con un salto de 2, pero que cada uno de estos elementos, en este caso el i representa cada uno de estos elementos que obtengamos del bucle, le estamos diciendo que cada uno de los elementos que obtengas de este bucle, quiero que los insertes en la lista. Y justamente es lo que obtiene acá. Es lo mismo que este lista append. Vayamos código por código o línea por línea. Este for in range ya está escrito acá. Una forma de ahorrarnos de este lista.append es simplemente escribir el mismo contador, llamémoslo así, el mismo elemento dentro de la lista. Así de simple. Aquí ya tienen dos formas de crear una lista en Python.
Pero obviamente esto es mucho más sencillo hacerlo con NumPy, con simplemente importando la librería y utilizando range. Ahora mm, utilicemos, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Bueno, así de simple. Cuando trabajamos con el link space, ¿qué es lo que nos hace? Divide em, proporcionalmente la cantidad de elementos que nosotros queramos en un en un rango de elementos. A ver, así de simple. Tenemos un límite inferior y un límite superior. El límite inferior, ¿cuál es? El cero. El superior, ¿cuál es? El uno. Y le estamos diciendo con esta línea de código que quiero que crees un array con 5 elementos de cero hasta el uno. Pero, es importante de esto, estos elementos están divididos proporcionalmente. Eso sí. Por ello es lo que si se dan cuenta, en este array de acá, todo está dividido proporcionalmente, porque si nosotros sumamos 0.25 cada uno de estos elementos, vamos a obtener el siguiente. Por ejemplo, 0 más 0.25, obtenemos esto. 0.25 más 0.25, obtenemos esto. 0.5 más 0.25, obtenemos esto. Y así obtenemos todos los elementos de este array. Como les vuelvo a explicar, arrange sirve para obtener, le damos un espacio, un step, el tamaño de salto que nosotros queremos que dé, y aquí le damos los límites. Esto es cuando tenemos, ¿cómo se puede decir? Acá es cuando sabemos cuántos elementos queremos, pero en ambos casos conocemos los límites. Pero esto utilizamos cuando no sabemos, sabemos cuántos elementos queremos, pero se nos complica un poco dividirlos. Pero acá es cuando no sabemos cuántos elementos vamos a necesitar, pero sí sé cuál es el paso con el que se va a separar cada uno. En este caso, como el paso es de un tamaño de 2, se va a ir separado de 2 en 2, de 2 en 2. Sumamos 2, sumamos 2. Así, de esa manera se obtiene. Si tienen alguna consulta normal, díganmela. Si no entendieron algo. Ya. Ahora lo que es matriz identidad. Em, no se olviden, una matriz identidad es puros elementos unos. Puros elementos unos dentro de la diagonal principal. Y a su alrededor puros elementos ceros. Así de simple. Pero acá no se olviden que una matriz identidad tiene el mismo número de columnas y mismo número de filas. Mismo número de columnas, filas. Es por ello de que solo le enviamos un parámetro. ¿Y cuál es? Este valor. Llamémoslo el tamaño, llamémoslo así. Este tamaño representa tanto el número de columnas como el número de filas, porque es una matriz cuadrada. No se olviden que toda matriz identidad es una matriz cuadrada. No se olviden, diagonal principal, todos los elementos 1, diagonal, bueno, todos los elementos que están fuera de la diagonal principal son ceros, así de simple. Ahora trabajemos con lo que es números aleatorios. Em, a ver, en este caso, cuando nosotros trabajamos con RAND, hay una librería en Python que se llama import random. Con random, como su nombre lo dice, sirve para obtener números aleatorios. También podemos obtener letras aleatorias, pero eso ya es otro proceso. Hoy enfoquémonos en esto. Random como tal tiene diferentes funciones. Una de ellas es rand. Rand de la nada nos da números aleatorios entre 0 y 1. Números decimales, obviamente. Entre 0 y 1. Acá, ¿qué le estoy diciendo a la computadora? Quiero que crees un array de un tamaño de 2 por 3, dos filas, tres columnas. No se olviden del FC, acuérdense del FC Barcelona. Dos filas, tres columnas. Y de esto, todos los elementos que tú crees en este array van a ser aleatorios.
y aquí se puede visualizar todos los números aleatorios. Ya, ahora, eh, random también tiene otra función que se llama randint. Randint sirve para generar números enteros entre cierto rango. Mm, Como les he comentado, cuando nosotros trabajamos con range, el rango de números es, digamos, entre 0 y 9. Acá le estoy poniendo 0 y 10 porque ya saben de que el último elemento no lo considera. Por eso es que solo itera hasta el número 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un número anterior al que estoy poniendo acá. Pero Randint no funciona así. Randint considera tanto este número, límite inferior y el límite superior. Considera estos dos. Por ello es lo que cuando yo le digo a la computadora que que me dé un número aleatorio con Randint, va a considerar los dos límites de los parámetros que le estoy dando. En resumen, ¿qué es lo que le digo acá? Dame una matriz de números aleatorios enteros entre 0 y 10. Puedes utilizar el 0 y el 10 también si quieres, pero aparte de ello, quiero que la matriz tenga dos filas y tres columnas. Y es justamente lo que hace. De esta manera obtenemos números aleatorios entre 2 y 3. Y obviamente cuando lo vuelvo a ejecutar me va a dar otros valores y otros valores. Pero ahora vayamos a las propiedades del array. Un array obviamente tiene una forma, número de dimensiones, un número total de elementos y el tipo de dato. Comencemos por lo más fácil, el tipo de dato. Ya les mencioné de que el tipo de dato, bueno, ya les expliqué una clase de tipos de datos, pero si se han olvidado, no se olviden de que el int representa un número entero y el float representa un número de punto flotante, o sea, de decimal, llamémoslo así. Pero se preguntarán, ¿qué significa este 64 de acá? Este 64 es el número de bits que utiliza este entero. Este número de bits quiere decir qué tanto espacio de memoria le voy a dar a este número. Obviamente, mientras más bits tenga, va a poder almacenar números mucho más grandes. Mientras más pequeño sea, no va a poder almacenar números tan grandes, pero eso sí, va a tener va a tener procesamientos computacionales mucho más rápidos. Es por ello de que cuando DeepSeek, si no me equivoco, no sé si tengo el código aquí como DeepSeek, para los que no saben, DeepSeek es open source también y su código está disponible en la red. ¿Dónde está DeepSeek? Aquí está. DeepSeek, por ejemplo, trabaja con arrays, obviamente, pero a diferencia de lo que estamos viendo acá, DeepSeek trabaja con otro tipo de dato. No trabaja con decimal, no trabaja con el float que nosotros siempre vemos. Aquí está. Trabaja con BF16. Es como un float, llamémoslo así, pero está un poco más optimizado. A ver, ¿cómo les puedo explicar esto? Que no, bueno, solo consideren eso, de que está más optimizada este tipo de procesos. Eh, y de esta manera está trabajando específicamente con otro tipo de dato para optimizar los procesamientos computacionales. Porque para los que no saben, DeepSeek específicamente, todos sabemos de qué es de China. Y China tenía ciertos límites para importar GPUs. Las GPUs, como les expliqué en clases anteriores, sirven para entrenar los modelos de inteligencia artificial. Sin estas GPUs demorarían 10 veces más, 20 veces más en entrenar los algoritmos. Estas GPUs las importaba, se podría decir, casi de forma ilegal, o sea, no tenía las mejores GPUs de vanguardia. ¿Y qué es lo que hizo DeepSeek? Em,
optimizó de la forma más posible, lo mejor posible optimizó su código. Y dentro de ello también programaron las GPUs en ensamblador, pero eso no viene el caso. Lo que les quiero mencionar es de que cuando tú trabajas con el tipo de dato adecuado, dependiendo de tus características, dependiendo de qué tanto procesamiento computacional vas a hacer en tu proyecto, vas a hacerlo mucho más rápido. Porque muchas veces en la empresa en la que trabajes, quizá no te van a dar los recursos suficientes, quizá te van a pedir que entrenes un algoritmo, no te van a dar quizá una GPU potente y tienes que hacerlo en el menor tiempo posible, porque obviamente todos queremos trabajar en el menor tiempo posible. Y por ello debes ver la forma de entrenar el algoritmo en menos tiempo, ya que incluso al momento de utilizar el pipeline, para los que no saben qué es el pipeline, es una forma de exportar tu entrenamiento. A ver, ¿cómo les explico? Creo que en clases pasadas no les terminé de mostrar esto. En la clase, en la primera clase creo no les terminé de mostrar esto. Es importante que lo sepan. Em, Esto fue en la sesión 1, si no me equivoco. Les estaba mostrando cómo funciona una red neuronal. En un momento les voy a seguir mostrando lo que es de NumPy, pero les voy a mostrar más específicamente lo que es una red neuronal. Quizá muchos ya conozcan cómo es la red neuronal, pero para los que no conocen, en este caso estoy utilizando Keras. Ya les expliqué lo que es los algoritmos de clasificación de Machine Learning, que simplemente se importa scikit-learn y de esta manera es un código silvestre porque no utiliza más que, no hace más que importar las funciones de no hace más que importar las funciones, así de simple. Y esto de acá, este modelo que nosotros entrenamos, ¿cómo creen ustedes que podríamos hacer una predicción en esto? Porque obviamente, digamos, estoy entrenando ya todo bacán mi algoritmo, pero de la nada se me olvida guardar el progreso, o ya lo tengo entrenado y por cosas de la vida se apaga mi computadora o se me olvida simplemente guardar esto. Hay una forma de lo que nosotros llamamos pipeline, es exportar este modelo que nosotros acabamos de entrenar para poderlo utilizar desplegarlo ya sea en una página web, en una aplicación móvil, en diversos ámbitos que nosotros querramos. Para esto, cuando nosotros trabajamos con algoritmos con archivos de Python, con cualquier cosa de Python, nosotros podemos exportarlo en PQL. Si no me equivoco, era with model, no me acuerdo bien cómo era esto. Era import PQL, si no me equivoco. Bueno, les voy a mostrar en otra clase el código de lo que es para exportar esto, pero a lo que voy es de que es necesario de que nosotros exportemos el código para tener un pipeline, lo que se utiliza en scikit-learn es un archivo PKL. Y cuando nosotros tenemos un archivo, una red neuronal, lo que se recomienda exportarlo es un archivo H5, porque aquí se guardan los pesos de la red neuronal, los pesos, la cantidad de capas, la cantidad de neuronas, todo se guarda en un archivo H5. Por ejemplo, yo he desplegado una página web, en este caso lo que es un detector de cáncer de piel. Ahora les voy a mostrar algo de esto. Am, en este caso lo que hice es con Flask. Para los que saben qué es Flask, es una librería de Python que sirve para el backend de cuando trabajamos con páginas web. Am, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya, ya, sí me equivoco. Ya. De esta manera funciona la importación de un archivo H5. Aquí tenemos ya el archivo H5.
Un archivo H5 es simplemente, ahora les voy a mostrar acá, si no me equivoco, acá tengo. Bueno, mientras va cargando, un archivo H5 nosotros no lo podemos ver, ya que está, se podría decir casi en formato binario, todos los pesos de la red neuronal y todo ello. Una vez que nosotros entrenemos nuestra red neuronal, vamos a, sí o sí, siempre tenemos que guardar todo el entrenamiento en un archivo H5. Este archivo H5, mientras va cargando esto, les voy a mostrar. Importamos nuestro archivo H5 y simplemente cargamos los pesos y sesgos de nuestro modelo. Así, con estas dos líneas de código cargamos el modelo. Eh, Keras tiene una función dentro de modelos, de .models, que se llama load model. Acá simplemente cargamos el directorio de donde tenemos el archivo H5 y ya tenemos cargado nuestro modelo. Y de esta manera ya lo desplegamos en una página web como es en este caso. Simplemente acá hacemos una predicción simple. Acá le mandamos el array de la imagen, el model.predict y ya tenemos nuestra predicción. Así de simple. De esta manera se importa un entrenamiento así de simple. Ya era así de simple. Simplemente ponemos model.save y aquí guardamos el directorio. Aquí ponemos el directorio en el que queremos guardar la red neuronal, obviamente con archivo H5. Ahí así de simple desplegamos una de estas redes neuronales. Eh, Más que nada eso era lo que les quería mostrar. Me fui un poco del tema. Pero todo empezó con esto de tipo de dato. Ya saben más o menos cómo es el tipo de dato. Ahora vayamos a lo que es la forma, el número de dimensiones y el total de elementos. Acá tenemos un array de una sola dimensión, como se puede visualizar. Tiene la forma, es así. Cuando tenemos un array de una sola dimensión, Python nos va a dar de esta manera. 3, así nos va a dejar un vacío. ¿Por qué? Porque acá nos está diciendo que tenemos un vector de una sola dimensión que tiene tres filas. Acá no considera que tenga una columna, simplemente nos dice de que el vector tiene tres filas. Por eso cuando ven una tupla con una coma y no ven un valor luego de la coma, es que simplemente es un vector de una sola fila. Perdón, de una sola columna, me estoy equivocando. Ya, ahora vayamos al número de dimensiones. En este caso solo tiene una dimensión, porque solo tiene una fila. El tamaño es el total de elementos. Como se ve, tiene tres. Ya el tipo de dato, bueno, para hacerles un ejemplo, por ejemplo, pongo, ya al estar poniendo este decimal ya se convierte en float. Ahora cambiemos un poco. Pongámosle algo así. 2,3,4. Pongamos eso. Perdón. ¿Cuál es el error que me dice acá? Ahí se me olvidó poner los paréntesis al inicio. Ya, los paréntesis, pero los corchetes al inicio, ya. Como acaban de ver, cuando ya definen una matriz, un array de más de una dimensión, ya de dos dimensiones en adelante, no se olviden poner los corchetes al inicio. Porque si le mandamos ¿cómo se dice? Le mandamos dos listas al array separadas solo con una coma, nos va a dar este error. Porque acá está considerando que, ¿cómo se podría decir? Dos tuplas, que la tupla tiene dos elementos, algo así, pero comúnmente o silvestremente llamemos de que lo que le debemos enviar al array como parámetro es una lista. Dentro de esta lista podemos tener varios elementos. Es por ello de que le pongo los corchetes al inicio y al final, porque solo le debemos enviar una lista, nada más que ello. Ahora, ¿qué nos dice acá? Tiene dos filas, como se puede visualizar acá, dos filas y tres columnas, porque el vector que yo le estoy enviando es este.
A ver, mejor que una página. Como, mejor un archivo, ¿no? Ya. Lo que nosotros le estamos enviando es una matriz de este tamaño. Tenemos, acá dibujamos nuestra matriz que tiene dos filas y tres columnas. Uno, dos, uno, dos y tres. Y luego está el 2, el 3 y el 4. El 2, el 3 y el 4. Esta matriz de acá es lo que le estamos enviando a este array. Por ello tiene dos filas y tres columnas. El número de dimensiones que tiene son dos, porque tiene alto y ancho. El tamaño, el número total de elementos es 6. Y el tipo de dato es int, pero a menos que le ponga el puntito, digamos 2.7, va a ser float. Si tienen alguna duda normal, no duden en hacerla. Ya, ahora vayamos a cómo nosotros podemos cambiar de tamaño las dimensiones de nuestro array. Tenemos aquí un array de dos dimensiones. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Este es nuestro array. Esto es lo que le estamos representando acá. Cuando nosotros hacemos un reshape, es una forma de cambiarle las dimensiones a nuestro array. Pero eso sí, cuando cambien las dimensiones, asegúrense de que van a tener la cantidad de elementos correctos. Porque digamos, si le pongo acá, me va a salir un error horrible. Porque le estoy diciendo acá que me crea un vector de 5 elementos cuando este solo tiene 4. No se olviden de eso. Em, Como le estoy diciendo de que ahora tenga cuatro columnas con una, pero cuatro filas con una sola columna. Así que todos los elementos, NumPy ya va a ver la forma, pero el caso es de que va a tener cuatro filas y una sola columna para todos estos elementos. Ahora, si queremos aplanar este vector, o sea que este vector uno, 2, 3 y 4 queremos aplanarlo, o sea que termine de esta manera, uno, 2, 3 y 4. Cuando queremos aplanar al vector, utilizamos flatten. Y de esta manera se aplana el vector correctamente. Es importante utilizar flatten. No debí cerrar esto. Cuando nosotros creamos una red neuronal, específicamente para lo que es clasificación de imágenes, porque obviamente ya les expliqué que difiere el tipo de neurona que vamos a utilizar para el propósito que querramos. Eh, Luego de las capas convolucionales, luego de extraer todas las características, nosotros debemos aplanar el vector que nosotros hayamos conseguido. Esto también se logra con flattening. No se olviden de que todas las operaciones, todo lo que contiene una red neuronal son matrices. Así que estas matrices, entre la red neuronal convolucional y la red densa, debe haber un flatten o algo, una forma de aplanar todo esto para que quede de forma lineal. Así de simple. ¿Y esto cómo se logra? Con flattening. De la misma manera, en estos vectores logramos aplanarlo con flattening. Ahora, en operaciones matemáticas. Ya les expliqué, no se olviden de que estas operaciones matemáticas o de que estos vectores, cuando queremos hacer suma o resta, todo ello, sí o sí deben tener las mismas dimensiones, ya que le agrego un valor, digamos, y me va a salir un error, porque deben tener los mismos valores, perdón, la misma cantidad de valores, las mismas dimensiones, cuando vamos a hacer suma o resta. Ya. Eh, Ahora, sumemos estos vectores, estos arrays, perdón.
Simplemente se suma los valores con los valores, ¿cómo se dice? Los valores que tengan el mismo orden, así de simple. Se suma correctamente y aquí obtenemos el vector suma, el vector resta, el vector multiplicación. Eso sí, ahorita lo que estamos haciendo es, como tiene una sola dimensión, esto me facilita todas las operaciones porque podemos sumar, restar, multiplicar y dividir sin ningún problema alguno porque solo tienen una dimensión. Ya saben de que cuando hacemos multiplicación de matrices es mucho más complejo el proceso. Ahora, incluso cuando hacemos división de matrices, no se hace una división como tal. Esto sí, nunca se olviden. La división en matrices no existe. Existe algo que se llama la matriz inversa. Cuando, entre comillas, nosotros queremos dividir dos matrices, lo que debemos hacer es, acá les voy a explicar más detalladamente, cuando muchos se imaginarán quizá de que existe una forma de dividir matrices así, A entre B. No, esto es incorrecto. Eso no se puede hacer. Lo que nosotros hacemos es multiplicar la matriz A por su inversa de la matriz B. Eh, no sé si se acuerdan un poco lo que es ley de exponentes, pero digamos x elevado a la menos uno. ¿Qué vendría a ser x elevado a la menos uno? Uno entre x. Y se podría decir de que es una forma de dividir las matrices, multiplicar una matriz por la matriz de otra, que entre comillas queremos dividirlo, pero esta matriz debe ser multiplicada por la inversa. Mejor dicho, este valor debe ser la inversa de una matriz. Calcular la inversa de una matriz es un proceso un poco largo que me va a demorar un poco explicar, pero solo acuérdense de ello. Cuando queremos, no existe la división entre matrices, eso es lo que les quería mencionar. Y NumPy nos facilita ciertas operaciones porque cuando nosotros trabajamos, queremos calcular el seno de este array, no se olviden de trigonometría, el seno, en este caso está trabajando en radianes. El seno de 1, seno de 2, seno de 3, todo esto en radianes. Y aquí se obtienen los valores. Ahora, queremos calcular la ley de exponente, o sea, no sé si se acuerdan del número epsilon, el 2.71828, número epsilon este. A ver, este número epsilon. Si quieren elevar estos números, si quieren elevar epsilon a estos números, o sea, que estos números sean los exponentes de epsilon, simplemente utilizan EPS y el array en el que cual quieren utilizar. Esto es para hallar la raíz cuadrada, esto es para hallar la media. La media ya saben, vamos a tener un solo elemento porque estamos obteniendo la media aritmética, la suma de todos estos elementos y la desviación estándar. Es STD, no se olviden. Ahora, cuando queremos obtener cierto número, queremos obtener cierto número de rango, o mejor dicho, queremos obtener ciertos valores del array, pero enfocándonos en sus índices. Antes que nada, ¿hay alguna consulta hasta ahí? Creo que no hay. Ya. Tenemos este array. Cuando nosotros queremos obtener un elemento específico, es como la lista. Pero a diferencia de la lista, acá vamos a trabajar con filas y columnas. Cuando tenemos una lista, ya saben, solo podemos poner un elemento en la lista. Solo podemos acceder a un índice a la vez. En cambio, con NumPy podemos acceder a un elemento en específico de esta manera. ¿Qué es lo que le estamos diciendo? Accede a la primera fila y a la segunda columna. La primera fila vendría a ser esta. La segunda columna vendría a ser este. Así que el número que se imprimiría por pantalla vendría a ser 20, justo es este. Ahora le digo que imprima toda la columna 1. ¿Por qué?
No se olviden, cuando trabajamos con este dos puntos, quiere decir de que quiero que utilice todos los índices posibles, que iteren todos los índices posibles. A ver, acá les voy a poner un comentario. Este índice de acá, esta manera de acceder a estos índices, perdón, es lo mismo que si nosotros pusiéramos, no sé, 0,1, 0,2, 0,2, 0, perdón, me estoy equivocando. Esto sería 0,1 y 2,1. Con esto le estoy diciendo que imprima toda la columna uno porque va a iterar en todos los elementos posibles de la fila. O sea, va a iterar en toda la fila y solo va a agarrar la segunda columna. La segunda columna, ¿cuál es? Esta. Y justo es lo que se imprime por pantalla. Y si no me creen, hacemos la prueba. Acá ya está definido el array. Ahora lo que voy a hacer es imprimir cada uno de estos elementos que le dije. Voy a tratar de hacerlo de la manera más rápida posible. A ver. Esto 0,1. Mejor creo un bucle. No, bueno, para mostrar por fines educativos, mejor así nomás. Les he dicho 0,1, 1,1. eh, Ahora esto va a ser 2,1. Y se va a imprimir los mismos elementos. Esto mejor lo muestro acá. Ahí está. Aquí está. Y aquí se va a mostrar. Acá, ¿cuál fue? ¿Qué me dice acá? ¿Qué raro? Ah, me estoy pasando de índice, perdón. Esto no debería existir. 2050. Ah, acá me estoy confundiendo de índice, creo. 2050. Sí, justamente es lo que le estaba mostrando acá, perdón. Acá va a iterar en toda la columna 1 y justo me va a mostrar 20 y 50. Como me va a mostrar 20 y 50, justamente son los elementos que se muestran acá por pantalla. ¿Por qué? Porque estoy iterando solo en la primera columna. ¿Cuál es la primera columna? Esto de acá. Acá va a iterar en todas las filas, las dos filas que tengo, pero quiero que lo itere en la columna 1. Para explicaros más detalladamente, a ver, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ya. 10, 20, 30, 40, perdón, disculpen el número, esto es 4, 40, 50, 60. Disculpen los números, sino de que yo no suelo escribir mucho, yo más soy de computadora. Ya. ¿Qué le estamos diciendo esto? Que iteren toda la columna 1. En la columna de índice 1, o sea, en toda la segunda columna. Cuando le decimos que iteren toda la segunda columna, nos estamos refiriendo a esto. Y por ello es lo que obtenemos 20 y 50, y es justamente lo que obtenemos 20 y 50. Es una forma de iterar. Ahora, cuando queremos iterar entre ciertos índices, simplemente ponemos esto de acá. Es una forma de iterar, digamos, entre el segundo elemento y el cuarto elemento. Perdón, entre el segundo elemento y el tercer elemento, vendría a ser acá. Es por ello que obtenemos esta submatriz, llamémoslo así, porque acá esto vendría a ser las filas. Le decimos que itere en las filas de índice 0 y 1. ¿Cuál vendría a ser las filas de índice 0 y 1? O sea, en las dos filas, porque solo tenemos dos filas. Y acá le estamos diciendo que itere en las filas de índice 1 y 2, porque solo se considera hasta un número anterior a este. Que itere en las filas 1 y 2. ¿Cuáles son
perdón, las columnas uno y 2, esta y esta. Por lo que solo obtendríamos esta submatriz, 20, 30, 50, 60, y es justamente lo que obtenemos acá. Lo demás, lo único que les recomendaría aprender más de esto es esto de acá. Con esto termino. Acá tenemos un array común y corriente. Acá tenemos varios elementos repetidos. Como se pueden ver, se repite el 3, se repite el 1. Acá queremos que nos dé un array, que nos devuelva un array con los números que no se repiten. Y así obtenemos esto. Acá un array que ordene, que nos dé el array ordenado, con todos los elementos ordenados. Esto se obtiene con sort. Y con argsort estamos obteniendo el índice de cada uno de estos elementos ordenados. Por ejemplo, acá en el array, el índice 1, que vendría a ser, ¿cuál vendría a ser? Este. Y justamente obtenemos el 1. El índice 5, ¿cuál vendría a ser? Este. Y justamente obtenemos acá también 1. En resumen, con sort obtenemos el array ordenado y con argsort obtenemos el índice de cada uno de estos elementos. Así simple. El argmax sirve para obtener el índice del máximo elemento. ¿Cuál es el máximo elemento? O el número mayor, mejor dicho, es este. Su índice vendría a ser 4. Y por ahí obtenemos 4. Con argmin, el índice del menor elemento, que vendría a ser el 1. Índice 1. Y a esto, antes de terminar, la multiplicación de matrices, como han visto, es un proceso complejo. Y por ello la hacemos con la función dot. Utilizamos nampi.dot. Y dentro de dot especificamos qué matrices queremos multiplicar y se multiplican correctamente. Para obtener la transpuesta, acá les voy a mostrar cuáles son los resultados. Acá ya me muestra todo. Ya. Acá obtenemos la matriz de multiplicación. Acá obtenemos la matriz transpuesta, que ya les expliqué cómo calcularla. La matriz inversa, que ya les expliqué, entre comillas, sirve para hacer la división. El determinante es, ¿cómo les explico? Es el valor que nosotros, el valor numérico, un valor numérico que obtenemos de la matriz. Se obtiene a través de un proceso, de una fórmula matemática. Pero eso ya les explicaré luego. Y lo demás es un poco más, no es tan esencial. Pero les dejo acá algunos ejemplos por si quieren enterarse un poco más de ello. Bueno, si tienen alguna duda normal, me dicen y le respondo con mucho gusto. Bueno, no habiendo dudas, creo que sería todo por esta clase.